Hola a todos y a todas, bienvenidos a Baby Sweet by Pau, el canal de la maternidad. Yo soy Paula y soy matrona. Hoy vamos a hablar sobre las vueltas de cordón en el bebé. ¿Son peligrosas? Dentro vídeo. Baby Sweet. Pues bien, la intención de este vídeo es explicaros qué son las vueltas de cordón, si realmente son peligrosas o qué complicaciones asociadas puede tener un bebé o una mamá si el parto transcurre con una vuelta de cordón. En primer lugar, quiero empezar diciéndoos una frase, y es que más del 40% de los bebés intraútero tienen vueltas de cordón. ¿Son peligrosas? La respuesta es no. Muchas veces habremos oído la triste noticia de el bebé falleció por vueltas de cordón. Esto no es así. Los bebés no fallecen por vueltas de cordón porque los bebés no respiran por el cordón, no respiran por los pulmones, respiran gracias a la placenta. El cordón es meramente un conductor de ese oxígeno y esos nutrientes, y ahora os explicaré el por qué el cordón está perfectamente preparado para soportar esos acodamientos, esos nudos y esas vueltas de cordón circulares o bandoleras. Pues bien, como os decía al principio, os quiero empezar explicando una breve anatomía del cordón umbilical. Un cordón umbilical sería algo así, la placenta la encontraríamos con sus membranas así cerraditas y al bebé lo encontraríamos dentro. El cordón, esa sería la parte, ¿vale?, que veríamos por fuera. Cuando cortamos el cordón con un corte así, veríamos que tiene dos arterias y una vena. Esas arterias y estas venas son las encargadas de darle a nuestro bebé ese oxígeno y esos nutrientes. Pero todo lo que recubre esas arterias y esta vena, una sustancia gelatinosa que por su nombre se llama gelatina de Barton. Esta gelatina es la que va a prevenir que si el cordón tiene un nudo verdadero, que sería un nudo tal cual, o si el cordón se queda acodado, que el bebé pueda seguir recibiendo todos esos nutrientes y oxígeno, porque la gelatina que rodea las dos arterias y la vena está perfectamente situada, preparada y pensada para evitar ese acodamiento o ese nudo y que quede ocluido ese riego sanguíneo hacia el bebé. Además, los nudos son nudos que se pueden deslizar y esto se debe a la gelatina que permite ese deslizamiento. ¿Es entonces tener una vuelta de cordón un motivo para llevar a cabo una cesárea? La respuesta es no. Las vueltas de cordón se aflojan, se deslizan y se liberan. Si una vuelta de cordón está muy prieta, podríamos clampar a los dos lados del cordón y cortar, ¿vale? Lo ideal sería no hacerlo para poder permitir todo ese paso de sangre de la placenta y sangre del cordón a su dueño, que ya sabemos que es nuestro bebé, pero cuando esa vuelta está muy prieta y está impidiendo que ese bebé nazca, no nos quedaría otra que clampar y cortar, pero como veis, una cesárea no sería la alternativa. Ya os he explicado antes la anatomía o una breve anatomía del cordón umbilical. Los cordones umbilicales miden aproximadamente centímetros arriba, centímetros abajo, unos 55 centímetros y son largos porque los bebés están todo el tiempo moviéndose en el útero de la madre. De hecho, ya sabemos que los bebés más propensos a tener vueltas de cordón son aquellos, uno, con cordones más largos, dos, con gestaciones más prolongadas porque tienen más tiempo a bailar la samba dentro de mamá, y en tercer lugar aquellas mamás con mucho líquido amniótico, ya que ese líquido hace de mecedora, les tiene todo el tiempo moviendo y tienen mucho más tiempo para enredarse, desenredarse, irse para acá, irse para allá. Os he hablado antes de las vueltas de cordón o de las circulares muy prietas, aquellas que intentamos liberar y deslizar por la cabeza del bebé para poder soltarla y no podemos porque está muy apretada. Os comenté antes que tampoco supondría ninguna emergencia, únicamente clamparíamos y cortaríamos entre medias de
esos pinzamientos en el cordón. Pues bien, esto cuando nos ocurre en el expulsivo, cuando la cabeza ya está asomando, cuando la matrona se da cuenta que esta cabeza no consigue seguir avanzando porque el cordón está tirando y no permite que el bebé descienda, es importante pedirle a la mamá que no empuje. Por supuesto, en muchas ocasiones mujeres con un bloqueo epidural será mucho más sencillo porque, como ya hemos visto en muchos vídeos, no tienen esa relación o coordinación entre lo que su cerebro quiere hacer y lo que su útero realmente es capaz de hacer por el bloqueo epidural. Aquellas mujeres que no tengan ningún tipo de bloqueo epidural y sean mujeres, como siempre digo, más salvajes, más mamíferas, transitando el trabajo de parto como realmente transitamos las mujeres mamíferas sin ningún tipo de analgesia o anestesia, le tendremos que decir a la mamá que no empuje, aunque sienta muchísimas ganas, o al menos lo intente. Digo al menos lo intente porque ya sabemos que mujeres que no tienen bloqueo epidural es muy difícil controlar esos pujos porque son completamente involuntarios. Y antes de seguir con este vídeo tan interesante, quiero recordaros nuestras redes sociales que veis ahora mismo en pantalla, nuestra cuenta del centro cargada de información, de divulgación sanitaria, contenido clínico, tanto por parte de las matronas como por parte de todo el equipo multidisciplinar. Además, también mi cuenta más personal, también os la dejo aquí abajo, @paulacamaros, donde comparto mi día a día, mi familia, mi rutina, mi trabajo y muchísimo más. Además, os recuerdo que si queréis pedir consulta tanto virtual, online como presencial, conmigo, con cualquiera de los profesionales que componen el equipo de Baby Suite, podéis hacerlo al teléfono que aparece aquí abajo. Y una de las preguntas que más me hacéis es: pero Paula, ¿las vueltas de cordón se pueden ver con una ecografía? La respuesta es sí. Lo veríamos poniendo el Doppler, que es una manera que tenemos con el ecógrafo de ver esa circulación arterial y circulación venosa. Entonces, cuando mediante una ecografía posicionamos el ecógrafo en la zona del cuello y vemos con el Doppler que hay circulación, y aparte lo vemos muy claramente indicado en el ecógrafo en la pantalla con color azul y con color rojo, podríamos decir que existen vueltas de cordón. Es importante, como os decía antes, no alarmar a las madres, porque sabemos que más de un 40% de bebés tienen vueltas de cordón y no pasa absolutamente nada por los motivos que yo os he explicado al principio de este vídeo. Alguna complicación asociada al cordón umbilical también sería el prolapso de cordón. El prolapso de cordón lo conocemos como una emergencia obstétrica y tenéis un vídeo en mi canal que os dejo enlazado aquí abajo únicamente hablando sobre emergencias obstétricas. Para que lo entendáis así en líneas generales, un prolapso de cordón ocurre cuando la parte que presenta en el cérvix de mamá es el cordón umbilical, cuando el cordón es la parte que vemos o que palpamos antes que la cabeza. Esto se considera una emergencia obstétrica, ya que si el bebé sigue descendiendo y baja, ahí sí que nos oprimiría el cordón completamente y podría haber un sufrimiento fetal o complicaciones mayores. ¿Cuál sería el manejo de un prolapso de cordón? Liberar esa presión cuanto podamos, haciendo con nuestro puño que la cabeza del bebé deslice hacia arriba en la vagina de mamá, dejando ese cordón libre y volando al quirófano. Si el bebé está ya muy bajito y el cordón podemos apartarlo, tendríamos que intentar subir al bebé y sacarlo vía cesárea de emergencia. Pues bien, hasta aquí el vídeo de las vueltas de cordón. Espero haberos quitado todos esos miedos que todo el mundo tiende a difundir, que lleguéis tranquilas y empoderadas al momento de vuestro parto. Dudas, comentarios, como siempre podéis dejarlo aquí abajo en la cajita. Os animo a que os suscribáis si aún no lo habéis hecho y nos vemos aquí el próximo jueves en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Millones de besos. ¡Mua!